¿Qué tal? Buen día. Siguiendo con el módulo del manejo básico del paciente con patología cardiovascular, vamos a hablar de taquiarritmias auriculares, específicamente de taquicardias supraventriculares y taquicardia auricular. Para comenzar con la definición, las taquiarritmias supraventriculares se definen como aquellas que tienen más de 100 latidos por minuto, porque sí o sí tienen que tener esta frecuencia para ser consideradas taquicardias. Generalmente se originan siempre por encima de la bifurcación de las de His y pueden ser o no paroxísticas. Las taquicardias paroxísticas las podemos dividir en tres zonas muy importantes: la intranodal, que es la típica, la mediada por accesorio, que generalmente es ortodrómica, pero también puede ser antidrómica, o la taquicardia auricular unifocal. Después, dentro de las clasificaciones tenemos el flutter auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal, que pueden ser o no paroxísticas. Entonces, otra forma importante de clasificarlas es el mecanismo por el cual se originan. Si dependen del nodo AB o si son independientes del nodo AB. Esto nos va a permitir, por un lado, diagnosticarlas y también qué tratamiento vamos a utilizar. Las que son dependientes del nodo auriculoventricular son la que es por reentrada intranodal y la mediada por vía accesoria. Y las que son independientes es la taquicardia auricular, esto hablando siempre dentro de las paroxísticas. Un concepto importante para tener en cuenta es el llamado intervalo RP, que lo que mide es la distancia entre el comienzo de la R y el comienzo de la P, que sigue a ese complejo. Esto, a grandes rasgos, nos va a permitir diagnosticar en un electro qué tipo de taquicardias supraauriculares. Los podemos dividir en los que tienen un intervalo de RP corto y los que tienen un intervalo de RP largo. Entonces, las que tienen un intervalo RP corto, menor a 0,7 milisegundos, generalmente solamente son por entrada intranodal. Esto significa que la reentrada es tan corta que la P cae o muy cerca o directamente adentro del complejo QRS. Entonces el intervalo entre la R y la P va a ser acortado. Si el intervalo es corto pero supera los 0,7 milisegundos, probablemente sea una taquicardia mediada por vía accesoria. También la reentrada es rápida, pero al ser una macro reentrada, un circuito más grande, la P cae un poco más lejos del complejo QRS y la podemos observar mejor que si fuese un intranodal. Y en cambio, si el intervalo RP es largo, lo más probable es que sea una taquicardia auricular, la que ahora después explicamos el mecanismo, pero el mecanismo no es por reentrada, sino por un ACE ectópico. Entonces, hablando de la taquicardia auricular focal, es, como habíamos dicho, una taquicardia de más de 100 latidos por minuto. Se caracteriza por tener una onda P que es morfología diferente a la que observamos en el ritmo sinusal. Acá, como es el caso, vemos una onda P normal, digamos, en la figura de arriba, positiva en D2 y en B1 que es positiva y positiva negativa. Y en la segunda imagen vemos una onda P ectópica que encara en la derivación de 2 es negativa y en B1 es positiva, que es distinto a lo que se ve en el ritmo sinusal. Generalmente también todas las P conducen a los ventrículos porque el mecanismo es por un foco ectópico dentro de la aurícula, o sea, se origina en un foco que es distinto al ritmo sinusal y conduce a los ventrículos como si fuese una conducción normal. El QRS va a ser estrecho, porque tampoco, como decíamos, no se trata de que esté bloqueada una rama, sino que el estímulo se origina en un foco distinto al ritmo sinusal. Y unifocal se refiere porque se origina en un punto, en un solo punto por encima de las de His, y siempre conduce desde ese lugar. En esa imagen podemos ver
por frecuencia de donde se originan estos focos ectópicos. Bien, este es un electrocardiograma en el que observamos una taquicardia auricular. Como se ve ahí, tiene morfología distinta, digamos, a ritmo sinusal. En D2 vemos una P negativa, también en D3, o sea, todo cara inferior. En B1 se ve prácticamente difícil observarla, pero básicamente el diagnóstico se basa en observar una P de morfología distinta en un paciente con una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. ¿Cuál es la diferencia con la taquicardia auricular multifocal? La multifocal se origina también de un foco ectópico, pero esta vez son múltiples y son distintos. Entonces, en un electrocardiograma lo que observamos son ondas P con por lo menos 3 morfologías distintas. Y al originarse en múltiples focos, no se hace de forma sincronizada y el pulso tiende a ser irregular. Generalmente se relaciona con patologías respiratorias. También lo podemos observar en antecedentes quirúrgicos, donde hay una gran cicatriz, digamos, que daña lo que es la conducción normal del nodo sinusal y se van generando distintos focos en las regiones de la cicatriz. Acá también vemos un electrocardiograma, que vemos un ritmo irregular, y si uno presta atención, se ven ondas P que tienen distintas morfologías en el mismo electrocardiograma. Bien. Otro tipo de taquicardia supraventricular es la mediada por reentrada dentro del nodo auriculoventricular, también llamada la intranodal. Es la más frecuente. Se produce generalmente por 2 vías intranodales que conducen en 2 direcciones. Acá en este gráfico podemos observar. Generalmente la taquicardia comienza cuando una extrasístole supraventricular hay una vía lenta y una vía rápida, y generalmente los estímulos pasan por la vía lenta. Generalmente cuando hay una extrasístole ventricular, deja en periodo refractario a una de las vías y el estímulo vuelve por la vía que estaba, digamos, que permite la conducción. Entonces, de esta forma se origina un circuito de reentrada que perpetúa la taquicardia. Tenemos 2 tipos, la típica y la atípica. La típica generalmente es de QRS estrecho, se encuentra entre 120 y 220 latidos por minuto. Y esto también es lo que hablábamos antes con el intervalo RP. Al ser tan chico el circuito de reentrada, la onda P o aparece muy pegada al complejo QRS o directamente está escondida dentro del complejo. Acá en esta imagen podemos ver, en la primera suele aparecer una pseudo R, que en realidad la R que aparece después corresponde a la onda P que está cayendo adentro del complejo QRS. En la segunda imagen, como decía, puede estar escondida dentro del complejo QRS y directamente no observarse ninguna onda P, o puede observarse un RP que es muy corto y observarse, digamos, después del complejo QRS. Y en la típica, lo que se ve es que son vías lentas, entonces el RP va a estar alargado. Pero es muy infrecuente, digamos. Lo más frecuente es que en una reentrada intranodal el RP sea corto y sea alguna de estas 3 variaciones. O que aparezca como una pseudo R, o que no aparezca la P, o que aparezca la P muy pegada después del complejo QRS. Acá también otra característica es que la onda P, como puede caer dentro del complejo QRS, lo puede deformar. Puede observarse una pseudo onda S en cara inferior. En D2, D3 vemos una onda F que en realidad corresponde a la onda P, y lo mismo la onda R F1, que corresponde, digamos, a la despolarización de la aurícula cuando hace el sistema de reentrada y cae dentro del complejo QRS. Acá lo mismo, tenemos más ejemplos. Si se observa, digamos, después del QRS, por ejemplo, en este que se ve en la imagen de la derecha, vemos que está como deformado
el complejo y QRS que correspondería a la onda P. Y lo mismo en estas imágenes acá. Prácticamente esa metadura que tiene la onda S después de la... corresponde a la onda P que está despolarizando por el sistema de reentrada. Después otro tipo de taquicardia supraventricular es la mediada por vía accesoria. Esto también se conoce como síndrome de preexcitación. Prácticamente tenemos un haz que es anómalo, que directamente transmite el estímulo desde aurícula a ventrículo sin pasar por el nodo auriculoventricular. Al ser más rápido, la conducción por el ventrículo se despolariza antes y podemos observar en el electrocardiograma la onda delta, que se corresponde con esta preexcitación de los ventrículos por este haz. De manera similar a la intranodal, si se produce un extrasístole supraventricular que dejan en un tiempo refractario al sistema de conducción normal, el próximo estímulo se conduce por este haz anómalo y se produce de vuelta el sistema de reentrada que produce la taquicardia. Hay dos tipos de conducción. La más común es que sea ortodrómica. Esto significa que se produce en el mismo sistema, en la misma dirección, digamos, de los estímulos normales. Entonces lo que se ve es una taquicardia de QRS estrecho. Generalmente el QRS la onda P va a estar un poco más alejada, digamos, del QRS. Acá la vemos, por ejemplo, formando la onda T. Sigue siendo un RP corto, pero no está tan cerca, digamos, como si fuese una reentrada intranodal. En cambio, si se produce de manera antidrómica, la conducción, digamos, sube o sea, baja por el haz rápido y sube por el haz de conducción normal, y esto simula un bloqueo de rama. Entonces se observa un QRS estrecho, que uno al ver esto también tiene que hacer diagnóstico diferencial con una taquicardia ventricular. Acá tenemos un ejemplo de un electrocardiograma de una taquicardia por haz accesorio. Esta es una ortodrómica típica, que tenemos QRS estrecho, con una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, y se observa que, digamos, la deformación está más bien en la onda T, digamos, que es donde caería la P retrógrada. Y en este caso tenemos una taquicardia por haz accesorio, pero antidrómica, que bueno, simula, digamos, una taquicardia ventricular por tener un QRS estrecho, angosto, perdón, pero claramente esto se hace en un diagnóstico también teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. Si el paciente ya sabe que tiene un síndrome de preexcitación, cuando se hace más fácil con esta taquicardia, y bueno, después también va a ser distinta la clínica del paciente si está con una taquicardia ventricular. ¿Cómo se presenta clínicamente una taquicardia supraventricular? Puede presentarse de muchas formas, puede ser totalmente asintomática, generalmente igual se presenta con palpitaciones, suelen ser episodios paroxísticos, dependiendo también de cada persona, puede presentarse con mareos, ansiedad, puede producir visión borrosa, e incluso puede presentarse con angina de pecho y descompensación hemodinámica. Es muy variable, pero lo más frecuente es que se presente como episodios de palpitaciones en pacientes jóvenes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos con el electrocardiograma, se pide un laboratorio completo con enzimas cardíacas, y en muchos casos no es posible realizar el diagnóstico solamente con ver el electrocardiograma. Todas lo que estuvimos hablando antes no siempre se puede ver en todos los electrocardiogramas, y se puede generar dudas sobre de qué tipo de taquicardia supraventricular se trata. Para terminar de completar el diagnóstico se puede realizar un estudio electrofisiológico para terminar de determinar el mecanismo de la taquicardia.
Entonces, este es un cuadro conceptual de cómo realizar el diagnóstico. Tenemos entonces una taquiarritmia, o sea, una frecuencia cardíaca por encima de 100. Si tiene QRS estrecho, tenemos tres posibilidades: que sea una taquicardia supraventricular con aberrancia, o sea, que ya tenga un bloqueo de rama previo. Puede ser una taquicardia por entrada antidrómica o puede ser una taquicardia ventricular. En cambio, si tenemos el QRS estrecho, hay que definir que sea regular o irregular. Si es irregular, tenemos que descartar que sea una fibrilación auricular, un aleteo auricular o una taquicardia auricular multifocal. En cambio, si es regular, vamos a buscar la onda P. Si no la observamos, probablemente sea una reentrada intranodal o puede llegar a ser una ortodrómica, que es lo que comentaba, que puede generar la duda y se termina definiendo con un estudio electrofisiológico. Si observamos la onda P y tiene un RP corto, si es menor de 0,7 segundos es una reentrada intranodal, y si es mayor puede ser una ortodrómica. Si en cambio el RP es largo, se trata de una taquicardia auricular. Este cuadro también resume los diagnósticos diferenciales entre los distintos tipos de arritmia supraventricular. En el primer cuadro tenemos la taquicardia sinusal, que también es para despertarla. Tenemos la onda P positiva de 2 de 3 ABF, que es lo que define un ritmo sinusal. Es mecanismos por un aumento del automatismo del nodo sinusal y no depende del nodo ABF. Realmente es de ritmo regular y con un intervalo RP que es largo. En la que es por reentrada, como puede tener P negativa, digamos, en 2 de 3 ABF, el mecanismo es por reentradas, suele estar entre 150 y 220 latidos por minuto, es también regular, y acá la diferencia con el intervalo de RP, si es corto, hablamos de una reentrada típica, si es largo, de una reentrada atípica. La taquicardia auricular, generalmente, bueno, la definimos por ondas P de morfología distinta a la del ritmo sinusal. Puede ser también por automatismo aumentado, puede ser gatillado por reentrada. Esto es porque se trata, digamos, de un foco ectópico y no un mecanismo de reentrada por accesorios. No depende del nodo auriculoventricular. Y el ritmo suele ser regular, a menos que sea una taquicardia auricular multifocal. Y por último, el que es mediado por reentrada, que no tiene cambios en la onda P, el mecanismo también es por reentrada, es de ritmo regular y tiene un intervalo de RP corto. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Acá es donde tiene importancia lo que hablábamos antes, si depende o no del nodo auriculoventricular. Para empezar, si tiene descompensación hemodinámica, directamente el tratamiento es cardioversión eléctrica. En cambio, si el paciente no está descompensado, primero probamos con maniobras vagales. Las maniobras que más se utilizan son la valsalva y el masaje del seno carotídeo. Si son taquicardias también nos permiten hacer el diagnóstico, porque si son dependientes del nodo auriculoventricular, como la intranodal y la que es mediada por el axe accesorio, la taquicardia se va a cortar. En cambio, si se trata de una fibrilación auricular o una taquicardia auricular, probablemente baje la frecuencia cardíaca, pero no va a volver a ritmo sinusal. En caso de que con estas maniobras no se corte la taquicardia, se puede probar con adenosina, que lo que hace es suprimir el automatismo del nodo auriculoventricular. También nos permite hacer diagnóstico de qué tipo de taquicardia es. La forma de administración son 6 miligramos, que es justamente una ampolla, que se hace un bolo rápido. Se puede repetir una vez y una tercera vez, si no debe ser exitoso, puede administrarse un bolo de 12 miligramos. Esto siempre con el paciente monitoreado y conectado al electrocardiograma para ver si realmente hay cambios en el ritmo. Si no revierte, pueden utilizarse otras drogas, pero no es tan usado como la adenosina. Puede usarse antagonistas del calcio, como el verapamil o el distasen, o los beta-bloqueantes. Acá tenemos un video mostrando las distintas maniobras. Primero el paciente realiza maniobra de valsalva, aumentando la presión intratorácica, soltando en una bombilla, en una jeringa. Acá le hacen el masaje del seno carotídeo. Van controlando el monitor.
y la taquicardia no revierte, entonces le hacen un bolo de adenosina. Hubo problemas con el video, pero lo que se observaba es que con el bolo de adenosina estaba en una taquicardia de QRS estrecho y revertía el ritmo sinusal. Acá tenemos también un cuadro a modo de repaso, digamos, de cuáles son las distintas drogas que se utilizan y cómo viene la presentación y cuáles son las dosis que hay que usar. Básicamente la que más se utiliza para tratar de revertir es la adenosina, que es, como decía, una ampolla de 6 miligramos. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener cuando tiene un bloqueo AB de segundo grado mayor? Pues se puede puede progresar un bloqueo completo. No se tiene que utilizar en pacientes que tengan antecedentes de tos severo o asma descompensado. Y preferible no utilizarlo también concomitantemente con beta bloqueantes. En pacientes también hay que tener la consideración que en pacientes que tengan síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tengan este tipo de taquicardia y se tenga conocimiento de que hayan tenido antecedentes de fibrilación auricular, si se bloquea el nodo AB se puede producir, o sea, perpetuar, digamos, o sea, básicamente se bloquea la última defensa que tiene el ventrículo contra los estímulos de la fibrilación auricular. Entonces, todos los estímulos de la aurícula pasan al ventrículo y puede desencadenar una taquicardia y fibrilación ventricular. Entonces, hay que tener esa precaución en un paciente con Wolff-Parkinson-White que tenga antecedentes de fibrilación auricular. Prácticamente otro esquema de vuelta con el tratamiento, del que estábamos hablando. Si el paciente está descompensado hemodinámicamente, directamente el tratamiento es cardioversión eléctrica. Si no está descompensado, se hacen maniobras vasovagales. Si no responde a eso, se hace adenosina. Y con eso también podemos hacer el diagnóstico. Si finaliza súbitamente, estamos hablando de una mediada por el nodo AB, que puede ser una intranodal o una mediada por gas accesorio. Si se produce el intercedimiento gradual, probablemente sea una taquicardia sinusal o una auricular focal, o puede ser una fibrilación auricular que no está mediada por el nodo. Y si era una taquicardia con un bloqueo AB de alto grado, estamos hablando de una aleteo auricular o una taquicardia auricular, porque lo único que hace, digamos, es enlentecer la frecuencia, pero no detiene la ritmo. Sería